Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Como saben, en este espacio habitualmente cogemos un tema de actualidad y lo desgranamos, lo analizamos, lo valoramos para que ustedes también en su casa puedan sacar sus conclusiones. En el día de hoy nos vamos a salir un poco del guión establecido porque queremos centrar este pequeño programa en un homenaje a la figura de Antonio Coll, fundador del Grupo Lancelot Medios y que ha sido el impulsor de todo esto que a día de hoy ustedes pueden ver, leer en las diferentes plataformas del grupo. Vamos a hablar con personas vinculadas directamente a Antonio Coll, familiares, amigos, profesionales que también compartieron etapa con Antonio Coll, así que les presentamos en primer lugar un pequeño vídeo, un resumen de lo que ha sido su vida, su importancia en la isla de Lanzarote y comenzamos ya este Objetivo Lanzarote. El pasado 6 de junio Antonio Coll González fallecía y con él se iba uno de los nombres propios del periodismo actual lanzaroteño. Un joven que tras cursar su carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona regresaba a Lanzarote con energía y con ideas. Su principal obra no fue otra que la creación de Lancelot, un semanario que fundaría junto a Andrés Pallarés y Aureliano Montero, que se perpetuó durante décadas entre las cabeceras de la isla y que cimentó las bases del que es el actual Grupo Lancelot Medios. Desde la fundación de Lancelot en 1981, Lanzarote iba viviendo, o mejor dicho, consolidando su transformación procedente del sector primario, pesca y agricultura, a una economía basada en la riqueza generada por el turismo. Precisamente este concepto, el de la isla como lugar de recepción de visitantes, fue el eje central de su ideología, una creencia firme e indestructible de que el salto hacia la calidad de vida le había dado este modelo, al cual siempre defendió, incluso hasta en sus últimos días ante los movimientos sociales que derivaron en la manifestación del 12 de abril. Lancelot fue fortaleciéndose con el paso de los años y la llegada a la empresa editorial de sus hermanos Jorge y Juan Nicolás Coll lograría aún más robustez a un proyecto que en los años 90 sobre todo fue un referente del periodismo en Lanzarote y toda su proyección en Canarias. Antonio Coll fue amigo de sus amigos, teniendo línea directa con personalidades tan importantes como César Manrique o Agustín de la Hoz, pero también fue siempre respetado por los políticos de la isla y por los máximos representantes del gobierno de Canarias. Hoy en Objetivo Lanzarote analizamos la figura de Antonio Coll y cómo a través de su principal creación, el semanario Lancelot, se convirtió en una figura relevante del periodismo y de la sociedad lanzaroteña. Y después de ver este pequeño vídeo en homenaje a la figura de Antonio Coll, vamos a empezar a recopilar en este Objetivo Lanzarote diferentes testimonios de personas vinculadas por un motivo u otro a la figura de Antonio. Comenzaremos con el sector periodístico, con el gremio de los periodistas y la influencia que ha tenido evidentemente la figura de Antonio Coll para todos ellos. Admiramos mucho porque antes de todas redes sociales, Google, él tenía una vista muy larga, pensando que turismo, cómo se desarrolla. Entonces, estuve, como dice, muy adelantado, y yo pienso que una persona gentleman, caballero, siempre con pacífico, sin discusiones, y siempre hemos podido, contar con él, no solamente en cosas personales, pero profesionales. Y por supuesto, vamos a echar vamos a echar mucho de menos, porque está mucho cariño. Antonio Coll, creo que en la historia reciente de Lanzarote y del periodismo, pues ocupa un lugar importante. Creo que el mayor mérito fue que montó la primera gran empresa periodística organizada, con departamentos, fue creciendo progresivamente y creo pues que se merece un recuerdo, un reconocimiento. Para mí fue una gran experiencia. Y luego Antonio, a nivel personal, pues me parece que fue una persona preparada, culta y humanamente pues muy buena persona, elegante, muy correcta en el trato con la gente, muy humilde en el trato con cualquiera. Es verdad que la empresa, que yo la conocí con más de 30 empleados, pues de distintos departamentos, desde imprenta, publicidad, marketing, redacción, pues era muy variada y yo creo que tanto él como su familia, Jorge, Juan Nicolás, pues ayudaron a que hubiera buen ambiente, buena relación. Era un grupo humano muy abierto, por ahí entraban colaboradores de todas las nacionalidades y creo que ahí se veía muy bien cómo se iba haciendo el nuevo Lanzarote, ¿no?
y esa mentalidad abierta yo creo que ayudó bastante a Lancelot. Antonio siempre fue una persona con sonrisa, siempre chistes. Y cuando hemos entrado por la primera vez en su oficina, yo no sé cómo hemos hablado, porque mi castellano fue peor y de él ningún inglés. Y él ha dicho, nosotros hemos dicho, no tenemos experiencia como periodistas, tampoco no hablamos castellano, ¿qué hacemos? Él dice, tú has venido como turista y después estás casi residente. ¿Qué tú habías querido leer cuando tú has venido aquí? Eso escribe para los turistas. Y de esta manera, como yo te he tirado a la piscina, si sabes nadar bien, si no sabes nadar, hay que buscar a otra persona. Y tenemos solamente muy buenas memorias con Antonio. Fue muy interesado en los extranjeros, interesado que ellos pueden leer sobre la isla de Lanzarote, sus costumbres y todo eso. Y Liz fue una gran persona, siempre ha llamado a Antonio hasta el último día. Cada 2 o 3 días ha hablado con Antonio. Y bueno, yo llegué a Lancelot en el año 2000, hace ya 24 años. Y bueno, en esa empresa había 3 cabezas, por así decirlo. Estaba Juan Nicolás, que era el director de publicidad, Jorge, que era el director de la parte informativa, y Antonio era el presidente, pero era un poco el que englobaba todo, el que dirigía un poco, o aunaba todas las partes. Y era una figura muy moderna, puso en marcha, que no era fácil, en una isla como Lanzarote, que todos sabemos que es complicada, y en ese momento un medio periodístico muy relevante, que luego bueno, ha sido lo que ha sido y se ha mantenido en pie tantísimos años. Además, debo decir que apostaba por las mujeres. En Lancelot había una gran cantidad de mujeres siempre, en todo momento, que formaban parte de la plantilla. Fue también el que impulsó la radio. Él tenía fe y tenía esperanza en que Lancelot, que en aquel momento era un semanario, acabara siendo pues lo que es ahora. Radio, televisión, un emporio comunicativo. Ha sido constante, porque una vez que se puso en marcha la radio, ya empezó a hablarse de montar un digital. Del digital el periódico pasó de ser semanal a mensual. Antes se puso en marcha la tele, un poquito antes que el digital. Ha sido creciendo en todo momento, la radio se fue duplicando, pasamos a tener Radio Marca, una radio deportiva. Bueno, creo que ha sido una empresa que siempre ha apostado por la información y por la información en la isla, que no es sencillo. Nosotros, Antonio Coll, en Lancelot Televisión nace mucho más tarde. Lancelot Televisión nace en el 2006 y Lancelot Periódico nace en el 1981. Yo lo conozco desde pequeño. Yo vendí periódicos de Lancelot teniendo 10, 11 años, una completa ilegalidad. No creo que cumpliera con ninguna norma laboral de la época. Pero siempre Lancelot estuvo muy presente. Además tengo una vinculación familiar, la verdad que le tenía mucho cariño. Lo que sí es cierto que Antonio, yo lo vi siempre como esa persona que iba como suelta, era un verso libre. Y después es curioso cómo cuando se hacía cualquier tipo de reunión o de tal, cómo acudían presidentes del gobierno de Canarias, gente importante, y siempre aceptaba la figura de Antonio Coll como alguien a respetar. Me imagino que sabiendo que era un hombre con un medio de comunicación que tenía influencia y a todo el mundo le interesaba su opinión y que fuera en su línea. Y por otro lado también, nosotros los que hemos trabajado también en el digital y escribimos artículos de opinión, sabíamos la cantidad de visitas que tenían cada uno de nuestros artículos, miramos los nuestros, y yo siempre me sorprendía, después de tantos años él de fuera un poco de la primera línea, de cómo sus artículos siempre tenían sus fieles, y era un hombre que su opinión sobre todo siempre tenía varias temáticas, siempre confió mucho como en el sector turístico. Y la verdad que la pérdida de Antonio pues también hace perder un poco de ese momento romántico de alguien de un lanzaroteño crear un medio de comunicación en la propia isla y que se mantuviera en el tiempo y que tuviera con la complicación que ello conlleva de crear una empresa informativa, y creó bueno el cimiento del que actualmente también es el grupo Lancelot Media. La verdad que conocí a Antonio Coll por Jorge Coll, precisamente, trabajaba en la cadena SER y ellos me llamaron para trabajar en Onda Cero. Para que se hagan una idea, la radio estaba, digamos, en el piso bajo, ¿no? Y los despachos, tanto de Jorge como de Antonio, estaban en el piso de arriba, que es donde estaba la relación. Por lo tanto, el contacto no era tanto, pero sí es cierto que Antonio se interesaba en más de una ocasión por bajar y conocer los contenidos, ¿no?, que hacíamos
en Onda Cero. Siempre me pareció una persona muy interesante, una persona que tenía mucha capacidad para incluso dar algún que otro consejo, que siempre lo necesitamos, especialmente cuando éramos jóvenes. En aquella época yo era más joven, yo lo sigo necesitando todavía, ¿no? Evidentemente. Y tengo un gran recuerdo de él, un recuerdo de una persona agradable. En más de una ocasión tuve la oportunidad de charlar bueno, durante un buen tiempo en su despacho lleno de humo, porque en aquella época se permitía fumar, él fumaba, y la sensación esa del humo era como un ambiente muy, muy periodístico, ¿no? Y en realidad me queda un buen recuerdo y me dio mucha tristeza, bueno, pues, su partida. Y esa importancia que sigue contando a día de hoy, en 2024, el grupo Lanceros y que en su día, en el año 81, también empezó a emerger, tiene y tuvo mucha trascendencia en la vida política, no solo de la isla de Lanzarote, sino también de Canarias. Vamos a escuchar una representación política actual y también del pasado que nos suena así, de Antonio Coll. Conocí a Antonio Coll a final de los años 80 en la sede de la empresa, que estaba ubicada en la calle León y Castillo, en las inmediaciones de la fábrica o de la conservera Garavilla. Por lo tanto, Antonio Coll ha formado parte de la historia y de la profesionalidad de los periodistas en la isla de Lanzarote por tener esta iniciativa empresarial. Y además también debo de decir que es un referente insular en el periodismo en la isla de Lanzarote. Es agradecer en los momentos que se arriesga montar una iniciativa empresarial de esas características, cuando lo que había en Lanzarote en aquel momento era el inicio de la actividad turística, que era otra manera de ganar dinero más fácil que lo que es en el mundo del periodismo. Y por último, seguramente la parte más emotiva, vamos a intentar recopilar también pues, diferentes testimonios de familiares, de amigos, de personas muy cercanas a Antonio Coll, que más allá de su versión periodística, que más allá de su faceta profesional, nos han contado esto de sus recuerdos de Antonio. Antonio en sus últimos años estaba muy ilusionado con lo que es la divulgación cultural a través del arte y una fundación que le gustaría haber creado, pero aun estando con sus enfermedades y demás, él estaba muy metido, muy involucrado en continuar esa labor pues, de escribir y todo lo que ello abarca, ¿no? Entonces, un poco por ahí es lo que diría yo que más definiría la última etapa de Antonio, que tenía mucha, digamos, ilusión por volver a esa labor de divulgación periodística. En relación con Antonio, en una familia tan grande de 11 hermanos, yo soy más pequeño, pues siempre fue del hermano pequeño. Yo más bien estaba con mi hermano Jorge porque éramos una misma edad y tal, ¿no? Luego con él, cuando él se fue a estudiar a la Universidad de Las Palmas, a Barcelona, que estudió periodismo, pues yo ya estaba en Las Palmas, y él cuando yo empecé a estudiar y él vino y montó el Lancelot. Y realmente a mí me sirvió un poco en sus inicios en el 81, que fue algo que, porque a mi hermano siempre le gustaba el periodismo, estuvo en Radio Lanzarote con Agustín Acosta, siempre iba con cassette para los partidos, le gustaba retransmitir partidos, cuando tenía 18 años, los cassettes estos de cinta que habían antes, ¿no? Y siempre estaba metido en ese mundillo, y luego estudió periodismo. Le quedó una asignatura porque él no quería, en la Autonómica de Barcelona tenía que hacer el examen en español, y un profesor bastante independentista le decía que tenía que ser en inglés, en catalán, y él no sabía escribir catalán. Entonces cuando vino para acá, la asignatura la dejó, y un consejo de ministros fue el que pidió al profesor, 3 años después, que le hiciera el examen en castellano. Y a partir de ahí fue cuando se puso a nombrar el director de Lancelot, porque en aquel entonces, para montar cualquier tipo de medio de comunicación, tiene que ser licenciado en periodismo. Y en aquel entonces, año 81, se puso Herminia Fajardo de directora provisional, simplemente por tener el título. Y él ya en el 81, con Montero y con Andrés Pallarés, fue cuando montaron creo que fueron un banco, pidieron 100.000 pesetas y montaron allí, vamos, con la idea de que mi hermano siempre le gustaba el tema del periodismo. Montero Gavarrón era corresponsal de prensa, igual que Andrés Pallarés, le gustaba metido en ese mundillo, y en un bar salió el de montar un semanario. Y bueno, yo creo que en base a ayudas de un montón de gente colaboradora en aquel entonces, escritores, Agustín de la O, Leandro Perdomo, y mucha gente, pues, que crear un semanario en Lanzarote era bastante complicado, no habían armas para imprenta, el tema bueno, y luego ya entró José Luis Rojas, que fue un pilar bastante muy importante. ¿Por qué? Porque era un pilar económico. A partir de ahí, pues ya la gente
empezaron a poner publicidades y entonces esa publicidad pues pudo ya la gente pagar a alguien y tener personal. Y entonces, bueno, yo me incorporé, yo ya había trabajado en la Caja de Ahorro, pues yo no acabé periodismo. Periodismo acabó Jorge y acabó mi hermano Antonio, yo acabé empresariales. Yo había trabajado en la Caja de Ahorro, había trabajado con los Martinones en hostelería, había estado en Estados Unidos y después incluso me metí en el Cabildo. Y bueno, y por circunstancias de la vida, mis hermanos estaban ahí, todo el mundo, oye, ¿cómo te metes con tus hermanos? ¿Cómo te metes con tus hermanos? Y tal. Y que ellos, coño, pues así tú controlas el tema de la gerencia, la economía, tal, pum, pum. Y bueno, y como en el Cabildo no me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pues cogí la nueva experiencia de meterme en un mundillo que desconocía totalmente. Evidentemente no solamente era el tema administrativo, que sí lo conocía, pero era el tema, el tema personal, el tema de llevar la imprenta. La imprenta tenía que conocer todo para hacer presupuestos, el meterme a organizar todo el tinglado. Y luego, bueno, pues ver fue la historia de comprar una nueva nave, que fue la que compramos en Portonao. Antonio estuvo ahí también, estuvimos ahí unidos, ya se creó una sociedad entre Antonio, Jorge y yo. Y fue cuando fue el boom, siendo Antonio el presidente, Jorge el director de medios y yo era como gerente de la empresa, ¿no? Y eso fue los años buenos de Lancelot, que recuerdo Antonio, que Jorge, que tuvimos casi 200 personas que pasaron entre administración, entre maquetación, imprenta, periodistas, fotógrafos, comerciales. Fue una escuela que gracias a Antonio pues se creó Lanzarote. Pues la verdad que Antonio siempre fue una persona muy especial para mi círculo familiar más cercano, para mi madre, mi hermano y para mí. Mi madre trabajó muchos años en Lancelot, fue su primer trabajo así más estable y demás. Y bueno, Lancelot para nosotros siempre ha sido como una segunda casa. Y mi madre tenía una cercanía muy grande con él, Antonio siempre fue muy generoso con nosotros y pues desde que había un tiempo libre nos invitaba a irnos de vacaciones, quería pasar tiempo con nosotros. Y bueno, y sus últimos años yo creo que lo que intentamos hacer es de esa situación en la que vivía Antonio, en la que no tuvo sus mejores últimos años, pues le dimos un poquito de luz y alegría a lo que le quedaba de vida y bueno, pues compartió muy amablemente con nosotros sus últimos años y la verdad que me quedo con eso y tanto mi hermano como yo, como mi madre, estamos muy felices porque hemos tenido grandes charlas con él, hemos visto cómo disfrutaba con nosotros y yo si me tengo que quedar con algo para describir a Antonio es una persona muy generosa y que bueno, que tenía un corazón muy grande. Y por último hemos querido salir a la calle, como todos los objetivos Lanzarote, en este caso para ver si el ciudadano de a pie, algunos más jovencitos, otros más mayores, recuerdan la figura de Antonio Col. Antonio Col, yo lo conocí menos, yo soy un poco mayor que Antonio Col y era un trabajador nato, que casi se puede decir que empezó de broma, pero el hombre agarró los bártulos. Andrés Pallarés también sé que le ayudó bastante y trabajó y luchó y se dedicó a escribir y a estudiar y a prepararse y lanzó el periódico, lo ensalzó y sacó hacia adelante un periódico que sinceramente no es nada fácil sacar un periódico adelante. Y entonces hay que darle un mérito tremendo a Antonio. Yo no sé cómo está, estoy ya un poco retirado de todo, yo no sé cómo está la cuestión de lo que tienen que hacerle a Antonio. Si ponerle no sé si tiene una calle a su nombre, ¿la tiene? No. Pues hay que ponerle una calle, una plaza, ¿comprende? Ensalzarlo, y poner tanto el periódico como el nombre del director, del primer director y creador del periódico, ¿comprende? Darlo a conocer a nivel insular, a nivel regional y a nivel nacional. Me gustaría un día ver una plaza, igual que se lo han hecho a otros personajes famosos de nuestra isla, ¿comprende? A un personaje, reconocer a Antonio Col como alguien que creó algo importante en la isla y que aún está. Yo sí fue un fan del Lancelot y yo me devoraba el editorial, que me gustaba mucho, y la columna de Andrés Pallarés. Y toda la información. El Lancelot fue determinante para el movimiento social, para conocernos mejor, vaya, en una palabra.
y de hecho debemos darle las gracias a la familia Coll, Antonio, que fuimos grandes amigos, a Jorge, por supuesto, que ha sido el gran baluarte de la revista. Ha sido importantísima porque nos dejó la antena, aquello fue hace siglos, y esto, Lanzarote estaba huérfana de eso, de leer algo nuestro, algo de lo que se cuece aquí en nuestra isla y en nuestro arrecife particularmente. Así que puedo decir que fue un verdadero acierto la creación de Lancelot, y una lástima que aquel tiempo que estuvo, bueno, no sé si fue no sé, pero hubo un tiempo o fue el cambio. Ahora es igual, yo también recibo, lo primero que hago en cuanto sale Lancelot de ahora, el periódico de papel me lo devoro enseguida porque me gusta leerlo. Me gusta la columna de Chabanel, que es muy interesante, pues yo oigo a Chabanel también, y lo que yo llamo los chismes, la página de los chismes, que son esas noticias cortitas que son muy interesantes. Hombre, sí, era bueno. Es que todo va cambiando. Tú piensas que antes, ¿cómo era Arrecife? Como era completamente distinto, todos nos conocíamos, hablamos, no, era distinto por completo. Y eran unas tertulias agradables y buenas, muy agradables. La verdad es que sí. Dios, qué año. Hacían un trabajo exhaustivo porque no habían medios para nada y no estaban acogidos ni por autoridades, ni entraban en ver al cabildo, ni entraban. Era como empezar a poner una tiendita de aceite y vinagre y empezar a trabajar palito a palito y poquito a poquito, hasta que ya las noticias, la gente empezó a comprar el periódico, lo recibía, que salía una vez a la semana, me parece, y a veces algunas semanas se perdía también, ¿sabes? Pero bueno, la gente empezó ya, las noticias, Lanzarote, Arrecife, el interior, todo el tinglao, y entonces ya la perspectiva del periódico fue cogiendo otro tono. Entonces empezaron a escribir personajes de aquí, de la isla, personajes que incluso que escribían mucho en el antiguo periódico que yo conocí, porque lo tenía frente a mi casa, el periódico Antena, La Antena, que lo llevaba don Guillermo Tofón, ¿comprenden? Muchos de los que escribían allí empezaron a escribir también en el Lancelot. La Antena desapareció y el Lancelot fue cogiendo auge, y ahí lo tenemos hoy día, trabajando, funcionando y dando noticias a nivel internacional de lo que sucede en Lanzarote y de las visitas internacionales que tenemos, que algunos vienen aquí todavía, ¿comprenden?, a pasar y a disfrutar del buen tiempo de la isla. Eso es más o menos lo que yo así por encima recuerdo del Lancelot, y que siga el Lancelot pues muchos años funcionando, trabajando y dando mucho que hablar y dando mucho que hacer a todos los que están al frente de nuestra isla. Y hasta aquí este objetivo Lanzarote. Habitualmente contamos con una entrevista a la finalización del programa, pero hemos decidido que el testimonio directo de las personas que convivieron, que vivieron y que disfrutaron con Antonio Coll es más importante que un análisis, que ya lo hemos hecho además largo y tendido en diferentes plataformas de este grupo Lancelot Medios. Con el recuerdo y la figura de Antonio Coll nos despedimos. Volveremos en el mes de septiembre con más Objetivo Lanzarote.